Introducción y objetivo. Acondicionamiento y digitalización de señales bioeléctricas. El objetivo principal de esta práctica es diseñar e implementar un sistema electrónico capaz de captar la señal de un electrocardiograma, acondicionarla mediante el filtrado y amplificación analógica y digitalizarla para su análisis en tiempo real. Buscamos transformar una señal biológica de muy baja amplitud y alto ruido en un dato digital útil y visuable. Las señales en el entorno están sumergidas en ruido e interferencia de la red eléctrica, ruidos musculares y el potencial de contacto de los electrodos. Sin un procesamiento previo, un microcontrolador como el ESP32 solo leería basura electrónica. Al integrar el hardware analógico con la plataforma ESP32 para realizar la conversión analógica digital, ADC, y la visualización de datos en tiempo real, se seleccionó al LM324 por ser un quad-op amp, diseñado para operar con fuentes simples, ideal para dispositivos portátiles médicos alimentados por baterías. Desarrollo. El flujo de las señales se divide en etapas críticas distribuidas en los 4 amplificadores operacionales del LM324 y la unidad de procesamiento del ESP32. Referencia virtual. Primer amplificador operacional A. Dado que usaremos una fuente simple de 9 voltios, este bloque genera un nivel constante de 4,5 volts a través de un divisor de voltaje que consta de 2 resistencias de igual valor en ambos pines de alimentación. Estos se dirigen hacia la entrada positiva del amplificador operacional A, o pin número 3. Esto permite que la señal de corriente alterna del corazón pueda oscilar por encima y por debajo de este cero virtual sin recortarse. Amplificación. Segundo amplificador operacional, B. Se utiliza una configuración no inversora para elevar la amplitud de la señal. Con resistencias de 330 kΩ y 10 kΩ, logramos una ganancia de 34, lo cual es importante para que el microcontrolador pueda detectar la señal. También, este módulo es donde se introduce uno de los polos de referencia de señal a amplificar en la entrada positiva, también conocido como el pin 5 o la entrada positiva del amplificador operacional B. Filtro pasa altas y pasa bajas. El filtro pasa altas, capacitor 1 ohmio y resistencia 5, elimina el offset de corriente continua y el ruido de baja frecuencia. Con una frecuencia aproximada de 0,48 Hz, el filtro pasabajas, resistencia de 6 más capacitor 2, elimina el ruido de alta frecuencia y la interferencia electromagnética con una frecuencia aproximada de 159 Hz. Análisis y graficación dentro del ESP32. Después de pasar por un filtrado, más por el tercer amplificador operacional C y un divisor de voltaje que entrega al microcontrolador una señal de 1,65 volts, el ADC del 12 bits del ESP32 convierte la señal analógica en valores numéricos. Estos datos se envían vía serial a una computadora para ser visualizados en el sistema plotter, permitiendo identificar ondas. La conexión en cascada es una técnica fundamental en la ingeniería, donde conectas la salida de una etapa de procesamiento directamente a la entrada de la siguiente. En el contexto de el LM324, esto significa aprovechar que tienes 4 amplificadores operacionales en un solo chip para procesar la señal de ESG por estaciones. En lugar de intentar que un solo operacional haga todo, amplificar, filtrar y dar referencia, divides las tareas. En el circuito, aunque no todos estén en una sola fila india, el procesamiento es secuencial. Etapa del módulo A de amplificación.
genera la referencia de 4,5 voltios a tierra virtual. Etapa 2. Módulo B del amplificador. Recibe la señal filtrada por el pasaaltas y el amplifica 34 veces. Etapa 3. Filtro pasivo. La salida del módulo B del pin 7 se conecta en cascada hacia la red de la resistencia de 100 kΩ y el capacitor de 1 microfaradio para el filtrado pasabajas. ¿Cómo afecta esto el circuito? El aislamiento de impedancias, haciendo un efecto buffer, hace que el pasabajas hacia el operacional LM324 aísle la tapa anterior de la siguiente, actuando como una especie de diodo para que el ruido que pasa al ESP no retroceda hacia los electrodos que serían útiles en un paciente. Hacerlo con un solo operacional, porque el LM324 haría que perdería el ancho de banda y se volviera inestable al usar una cascada. Introducción a la etapa digital. Una vez que nuestra señal DSG ha sido filtrada y amplificada por el LM324, entra en la etapa de procesamiento digital. El código que hemos desarrollado para el SP32 actúa como el puente final, convirtiendo variaciones de voltaje analógicas en datos numéricos que podemos graficar y analizar en tiempo real. Bloque 1. Configuración inicial, Setup. Siguiendo nuestro diagrama de flujo, el programa inicia con la configuración o Void Setup. Aquí realizamos dos tareas fundamentales: comunicación serial. Iniciamos el puerto serial a una velocidad de 115.200 baudios. Esta alta velocidad es necesaria para transmitir los datos rápidamente y evitar retrasos en la visualización de la onda de DSG. Resolución del ADC. Configuramos el convertidor analógico digital a 12 bits. Esto significa que el SP32 dividirá en 4096 niveles posibles, dándonos una precisión excelente para detectar los pequeños cambios de la señal cardíaca. Bloque 2. El ciclo de adquisición loop. Al entrar en el bucle principal o void loop, el sistema comienza un proceso cíclico e infinito de 3 pasos. Lectura del pin 34. El SP32 toma una muestra instantánea del voltaje presente en la entrada analógica vinculada a nuestro circuito de acondicionamiento. Transmisión de datos. Ese valor o número de entre 0 y 4095 se envía inmediatamente al monitor serial. Esto es lo que permite que el serial plotter dibuje la gráfica que vemos en pantalla. Control de tasa, el delay. Finalmente el código espera exactamente 4 ms antes de volver a empezar. Bloque 3. Lógica de frecuencia de muestreo. Es importante destacar por qué esperamos 4 ms. En ingeniería biomédica, la frecuencia de muestreo es vital. Al esperar ese tiempo, estamos capturando datos a una tasa de 250 Hz, 250 muestras por segundo. Esta frecuencia es ideal para un ECG, ya que cumple con creces el teorema de Nyquist para capturar señales biológicas sin pérdida de información relevante. Conclusión de la lógica: gracias a este flujo constante, logramos que la señal, que antes era un impulso eléctrico diminuto en el cuerpo, ahora sea una base de datos digital lista para ser procesada por algoritmos de detección de arritmias o telemedicina.